gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos. Nosotros al ver el Evangelio, los 4 Evangelios, vemos que mucha gente empezó a seguir a Jesús casi desde el principio de su prédica, con los primeros milagros que empezó a realizar, con la del leproso, que dijo pues que no le dijera a nadie la sanación que había tenido, pero con la alegría, la emoción, no cumplió el mandato del Señor y lo propagó por todo el mundo, a todo el mundo a quien conocía y a quien no conocía, ¿no? Muchos ciertamente buscaban con fe la sanación, ¿no? Que tenían esa ansia, esa necesidad de estar sanos, tanto en sus diferentes formas, emocional, corporal, espiritualmente, ¿no? Pero también vemos, pues, que pocos tenían con una fe espiritual, con una fe teológica, con una fe salvífica, ¿no? Con aquella fe del corazón que se abre a Dios y logra de Dios la gracia de la vida plena. Habían muchos ahí, intelectuales también, teólogos de aquella época, que no veían bien lo que Jesús hacía, las iniciativas que tomaba Jesús, que iba frente a aquellos legalismos, tradiciones humanas que algunos grupos de teólogos de aquel entonces, escribas, maestros de la ley, habían implantado en la vida religiosa del pueblo judío. El siguiente texto que quiero compartirles, ¿no?, también nos va a iluminar de la urgencia de un liderazgo tanto pastoral como también de laicos que acompañan a nuestros pastores, que se abra e impulse, ¿no?, ministerios, nuevos ministerios, porque ya no estamos, pues, hace 20, 30 años atrás, con mucha gente, ¿no?, que era muy devota. Ahora, por ejemplo, ha crecido el número de ateos, el número de sectas denominadas cristianas, ¿no?, que las bendecimos, porque de una u otra manera acercan a las personas a Dios, aunque no con la plenitud de la verdad, ¿no? Que se abra también, necesitamos nuevos liderazgos pastorales y de laicos, ¿no?, que se abra a compromisos de las personas, ayudar a personas que se comprometan más para fomentar, ¿no?, la vida comunitaria y la solidez de las familias en las parroquias, ¿no? Y no dejar, pues, que una teología con un liderazgo rígido ponga por encima, ¿no?, de este fomento, de esta vida religiosa, ¿no?, que ponga por encima estructuras administrativas, ¿no?, jerárquicas, antes que el desarrollo comunitario y el desarrollo personal e individual de las personas, de los matrimonios, de las familias, de los jóvenes. Cuando tenía, pues, yo mis 18 años, en mi parroquia, mi primera parroquia, en la que crecí en mi juventud, donde hice, pues, mi confirmación, había cantidad de grupos juveniles. Ahora no se ve ese movimiento juvenil en ciertas parroquias, no digo todas, porque conversando en las redes sociales con amigos que son de otros países, defienden muy bien a sus parroquias, que ven que hay hay muy buena actividad ahí, que sus pastores, ¿no?, sus párrocos y demás presbíteros fomentan muy bien la vida de las iglesias, pero no en todas eso no sucede. Por eso quiero compartirles a la luz de este evangelio unas reflexiones sobre la necesidad de ver que ciertas teologías de liderazgo no están ayudando a fomentar. Vamos para allá. Les anuncio el evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. A ver, vamos a compartir. Vamos a compartir aquí un momentito. Vamos. Aquí está. Les decía, es el evangelio de Marcos en el capítulo 2, versículo 1 al 12. Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente
que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar pecados. Dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso. Cristo, vean cómo atrae, no por ser famoso, como un personaje de la televisión o del cine, o como un líder carismático, político, o como un deportista famoso, o un youtuber, un tiktoker, no. El versículo 12, con el que hemos terminado la lectura, nos dice: nunca hemos visto nada igual, porque el mensaje, el método y la forma como Jesús predicaba, se hacía entender y lograba transformaciones. Él no se andaba pues con chistes, con anécdotas para caerle bien a todo el mundo. No, para nada. Él decía las cosas frontalmente. Utilizaba así parábolas para dejarse entender a la mentalidad de las personas, de los lugareños, de cada lugar donde iba, si eran pescadores, si eran campesinos, si eran orfebres, etcétera. Utilizaba pues formas de vida de aquellos para expresar las realidades teológicas y fundamentales de la fe. Entonces, la gente lo está buscando no por emociones, no por admiración, lo está buscando porque tiene necesidades profundas, serias, sanación de enfermedades que postran, que duelen en el alma, que hieren en el corazón, situaciones también graves de pecado y alejamiento social, ¿no? Por ejemplo, Saqueo, ¿no? Un hombre, que era, pues, considerado como un traidor, un publicano, Mateo, ¿no? Eh, ¿Cierto? Y eso, estas enfermedades, estos tipos de trabajos desleales al pueblo de Israel, ¿no? Llevaban un alejamiento social, un desprecio de la sociedad, y a veces estas situaciones sociales, familiares de alejamiento hieren más que las enfermedades. Entonces, si uno está enfermo y no encuentra en los hijos o en algún familiar el apoyo, el acompañamiento, esa soledad duele en el corazón. Y ahora la gente también lo busca porque él va a transformar los corazones, ¿no? Ya sea la enfermedad, la depresión, la angustia, y la lleva a una salud redentora, una salud luminosa. O porque si no nos da eso que nosotros queremos porque no nos conviene, se transforma esa debilidad que a uno lo tiene atrapado, ¿no? O nos libera de algún vicio, ¿no? Y nos da esa fuerza, ¿no? Que no se tiene para llevar la cruz, porque a veces decimos: no, no puedo con esta enfermedad, no puedo con esta angustia, con esta soledad, con este temor, pero Él nos da su gracia para poder llevar esas cruces. De repente, pues, no nos libera de la enfermedad, pero sí nos da esa fuerza, su gracia. Y así vamos caminando ya con un gozo diferente, no el de los placeres mundanos, sino ese gozo diferente, sano, ¿no? Que ayuda a llevar con un gozo indescriptible las dificultades de la vida.
Muchas veces, como hemos visto en el texto, encontramos eh, teologías, intelectos dentro de la iglesia, ¿no? Oposiciones también de gobierno, autoridades, ¿no? En el gobierno, las comunidades administrativas que da, ¿no? Que dan ciertos cargos dentro de las parroquias, o así como les ocurrió aquí a estos escribas, teólogos de la época de Jesús, que no dejaban a la gente acercarse a Dios. Habían puesto tantas tradiciones humanas que lejos de, de mover a la compasión hacia el prójimo, de acercar más a Dios, no, los alejaban, ¿no? No se abrieron a esta liberación que Jesús nos traía de este amor, de esta compasión con estos signos sobrenaturales que Jesús realizaba, ¿no? Y no solamente sanando las enfermedades físicas, sino sobre todo liberándonos del pecado, ¿no? Liberándonos del demonio. San Pablo, por ejemplo, nos va a decir ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 9, nos dice así: todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Claro, se está refiriendo a las realidades de la creación, ¿no? Pero ahí lo tienen a Él. Él se está dando a conocer y está manifestando la gracia de Dios, sanando enfermedades, ¿no? Y curando el alma, perdonando los pecados. Entonces, veamos que todo lo que se hace en las parroquias, en las diócesis, todo ese activismo no es sinónimo de crecimiento. Cada año, por ejemplo, se entregan sacramentos a buena hora y se necesita y se tienen que seguir realizando, pero, pero no crecen pues las diócesis ni las parroquias. Siempre se quedan la mayoría de las veces, ¿no? Las mismas personas que vienen trabajando en la catequesis familiar, en la catequesis de confirmación, apenas por ahí uno que otro se va a quedar. Y no nos justifiquemos en lo que dijo Jesús, que pocos serán, que muchos serán los llamados, ¿no? Pero pocos los escogidos, ¿no? Jesús, Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿no? Que lleguen al conocimiento de la verdad y todos se salven. Por eso tenemos que preocuparnos, sí, por la calidad, pero también por la cantidad. Hay muchas personas que están deseosas de conocer a Dios y a veces no llegamos. Terminan las catequesis de la primera comunión, de la confirmación, los niños, los adolescentes, reciben los sacramentos, pero a la semana siguiente, al domingo siguiente, se hacen invisibles en la misa, desaparecen con sus papás. ¿Qué pasó? ¿No se llegó a plasmar un compromiso personal y familiar? ¿Qué nos está pasando? ¿Es culpa de las personas, de los padres de familia, de los jovencitos, que no llegan a dar ese salto? ¿O son los métodos? ¿Qué está fallando, no? Sin embargo, hay que ver que las familias, los matrimonios, siguen con sus necesidades de consolidar ahí sus relaciones conyugales, sus relaciones familiares, entre padres e hijos, ¿no? Sí, tienen la necesidad de que a los hijos se les sigan formando. Los jóvenes en la orientación juvenil terminan la secundaria y van a pasar a las universidades. Las universidades es puro ateísmo, puro agnosticismo. Me pongo a pensar, y conozco muchos casos así, que varios padres de familia que llegaron a las catequesis con sus hijos para que los hijos reciban los sacramentos, ¿no? Estos padres llegan con relaciones extramatrimoniales, ¿no? Relaciones de hecho que se les llama, que es pecado de fornicación, pecado mortal, pero no nos estamos centrando en ellos, que ellos también tendríamos que hacerles una catequesis en el sacramento del matrimonio, para ir motivándolos, porque yo conozco muchas personas que son buenas y que quieren alcanzar el sacramento del matrimonio, pero ahí creo que tenemos que reforzar más esto. Ahora, acaba la catequesis,
Pero ahí no quedan nuestras responsabilidades. El hacer discípulos como nos mandó Jesús implica un compromiso de largo plazo. Él va a decir, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la iglesia también tiene que acompañar todos los días, no solamente lo presacramental y que acabe con el sacramento. Hay que acompañar con lo postsacramental, con la postcatequesis. No los abandonemos a su suerte. Hay que seguir acompañando a las personas. Fuera de la iglesia hay ideologías destructoras de la familia, del matrimonio, de los niños, de los jóvenes. Cada vez, ¿no? Hay más jóvenes que no contraen matrimonio, o los pocos que lo contraen, en muchos casos, rápido se separan. No se trata, pues, de ir contra las estructuras de la jerarquía. No, nada de eso. Lejos de uno fomentar la anarquía dentro de la iglesia. No, hay que respetar a nuestros arzobispos, a los obispos, cardenales, párrocos y demás presbíteros, ¿no? De lo que se trata es de pastorear, pero también de hacer. Hay entregas de sacramentos, pero no vemos una continuidad ni vida de comunidad posterior y de familia en torno a esos sacramentos. Si no vienen, hay que ir a ellos, hay que visitarlos, hay que seguir promoviéndolos. De repente no vendrán los dos esposos, de repente vendrá la esposa, de repente vendrá el esposo, pero ahí ya se va sembrando. Yo me acuerdo ahí si mal no recuerdo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, si no mal recuerdo, que por uno de los creyentes, el esposo o la cónyuge se santifica y también los hijos. Y de repente, a la larga, con la perseverancia si no de uno o de los dos, esa familia va a crecer. Entonces, ahí es donde nosotros debemos, sí, prever y proveer a las familias católicas de oportunidad de seguir creciendo en lo individual, como también en familia y comunidad. No solamente se trata de ir a escuchar la misa, que es lo principal, obvio, y es lo más importante, pero también la Biblia, nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, como en la carta a los Corintios, que habían también reuniones comunitarias, ¿no? En los Corintios hubo sí un cierto relajo, un cierto y grave, ¿no? Una gran falla en esas reuniones comunitarias, pero eso no implica que todo va a ser así, ¿no? Entonces se participaba de la Eucaristía, de la formación pastoral, pero también había espacio para hacer comunidad, para identificarse que somos parte de una iglesia viva, de la única iglesia viva, para que el mundo que vea esa fraternidad crea y glorifique a Dios. Hechos de los Apóstoles 2:46 nos dice: todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día la comunidad a los que quería salvar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Hermanitos, invitamos a nuestros presbíteros, obispos, párrocos, para tomar iniciativas parroquiales. Ya tenemos la doctrina moral matrimonial, ¿no? Ya se tiene conocimiento también, ¿no? Científico, psicológico, de patrones de conducta conyugal, juvenil. Hay laicos que colaboran y hay laicos que queremos, como el que habla, queremos colaborar, ¿no? Etcétera. Las parroquias pueden y deben implementar servicios de ayuda matrimonial, consejería familiar, que haya horarios en las parroquias, martes, jueves, lunes, miércoles, viernes, ¿no? Que hayan personas que estén ahí presentes. Momento que una familia necesita un apoyo, ahí van a encontrar a alguien. Espacios juveniles, ¿no? Para formar en la doctrina social de la iglesia, para que no sean atrapados por corrientes políticas ideológicas destructoras del matrimonio, de los países. Y también, pues, ayudar en lo vocacional, que tanto se necesita hoy. Por eso,
a la luz del Evangelio, no caigamos pues en legalismos fariseístas de considerar que lo jerárquico, que lo administrativo, lo burocrático, ¿no? Sea más que el crecimiento espiritual, familiar de las personas, ¿no? Se respeta la jerarquía y hay que también impulsarla, ¿no? Pero esta se tiene que perfeccionar a la vista de la salvación y del crecimiento espiritual de las personas. El Señor Dios Todopoderoso los bendiga.